Julio Bárbaro en línea. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, Alberto, bien. Bueno, estuvimos hablando durante toda la mañana de un montón de cosas que tienen que ver con lo que va pasando y con el futuro inmediato, porque tenemos elecciones dentro de 20 días y después. Digo, abramos el episodio expert, ¿sí? Dame tu punto de vista. Son ellos, son así, y la amplitud de ellos termina en ese lugar. ¿De dónde vienen? Vienen de empresarios oscuros, con un pensamiento sin futuro. ¿Qué son? Concentradores de riqueza. ¿Con qué se encuentran? Con gente que es así, punto. No da. Es la lógica del pensamiento de señores que solo dan al dinero el eje. Sí. Y cuando el eje es el dinero, está lo mismo de un lado que del otro. Claro. Digo, ¿y por qué poner esperanzas en gente que visualiza la cosa de esta forma, ¿no es cierto? Digo, es decir, uno... Es una pregunta que yo siempre digo lo mismo. Están huyendo de algo que hicimos nosotros mal. Y no es casualidad que lleguemos a esto. Asumamos nuestras culpas, Alberto, ¿no? No, digamos, ni hablar. Hay gente que te dice, no quiero volver al pasado. Sí, sí. El pasado que no era peronista, ¿eh? El peronismo es del pueblo. Esta semana ya se va a cumplir el 17 de octubre. Entonces, aquello era el pueblo. Después vino Menem, que hizo del peronismo... ¿Cómo definirías el 17 de octubre? Como el sustrato de la patria sublevada, decía Scalabrini Ortiz. Sí, sí. Y te acordás que San Martino dijo el aluvión zoológico. Yo diría el día que el pueblo se hizo cargo de su propia responsabilidad futuro, de se autocondujo. Hay un momento en que la mayoría impuso su poder, construyó un líder que era Perón, porque los líderes son los resultados de los pueblos. Pensá que era el tiempo, ese siglo, por el siglo de los grandes hombres. Y el pueblo movilizado, como nunca, ¿no? Digo, no se repitió una situación así nunca más. Nunca más, se cerraban el puente y venían, después nos llevan en colectivo y nos llenan. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo que no sabes. Un día fuimos a Radio Colonia, un programa que tenía Mauro Viale, y estuvimos, yo lo fui a acompañar a Alberto Rodríguez, que era candidato a presidente, me parece que en el 2015 o en el 2015, en el 2007 o en el 2011, que fue candidato a presidente, estábamos en plena campaña presidencial y estaba la foto, el protagonista de la foto histórica de las patas en la fuente. De las patas en la fuente, ¿sí? Y el tipo, viste, se manifestó y se emocionó. Y empezó lloraba, no como Esper, lloraba con sentimiento, ¿no? Y digo, wow. Porque yo había escrito en un momento, la fuente lavó sus pies como Cristo a sus discípulos. Claro, claro. Digo, qué bárbaro, ¿no? Qué buena definición esa tuya. Digo, y cuánto contenido y cuánta cosa maravillosa, ¿no? Detrás de todo esto. Es decir, porque vos sos parte, digamos, vos podés contar montones de cosas, porque vos fuiste parte viviente de un montón de situaciones que solamente vos las podés contar. Ahora, digo, hemos vivido momentos gloriosos. ¿Por qué estamos donde estamos hoy, no? Y yo siempre digo, Alberto, primero, el patriotismo tuvo su mayor expresión en el momento de Perón. Sí. La patria fue ahí más patria que nunca. Sí, sí. Y yo, que mis viejos vivían eso, mis viejos eran obreros, y terminó con 3 hijos en la universidad, ese crecimiento sigue vigente aún con los milicos asesinos que eran Aramburu y Rojas. Claro. Sigue vigente con Onganía, desde ya con Frondizi y con Ilia. Pero el patriotismo sigue hasta Martínez de Oz.
y la traición al patriotismo es Martínez Dios, el turco Menem. Y el kirchnerismo es traidor por poner a la minoría, a la vanguardia iluminada de la guerrilla, derechos humanos, por encima de la conciencia del pueblo, peronismo. A ver, repetime eso. Lo del kirchnerismo. El kirchnerismo tiene una similitud con el Santo Padre Francisco. Sí. Que saca el cura Mujica y toda la cura Maciarino, Mayol, Gelman, todos tenían una cierta influencia del marxismo. Sí. Y el marxismo, ¿qué era? La minoría ilustrada salvará a los pueblos. Y el peronismo, ¿qué dice? El mayor nivel de conciencia no está en la minoría, sino en el seno del pueblo. Y es lo que el Papa después sale de la teología de la liberación y va a la teología de los humildes. Digo, mientras nosotros estamos hablando de esto, ¿no? Y me parece totalmente superador y ojalá que lo podamos seguir haciendo durante mucho tiempo, porque me quiero sentir el placer de poder hablar de esto. Es decir, estamos hablando de la política cruzada con el narcotráfico, de un tipo cuya campaña fue financiada por el narcotráfico y es decir, que es la deformación más grande que puede llegar a tener la política, ¿sí? Es decir, que la deformación más grande que puede tener la política es la burocracia. Cuando se vuelve burocracia, se vuelve casta. Sí. Y en ese sentido, yo hago la similitud con el Papa Francisco, porque cuando le dicen a Javier Cercas que el Papa lo invita al viaje a Mongolia, Cercas dice, soy anticlerical. Y el cura que lo va a invitar le dice, el Papa también. Y el Papa te decía que el clero era la burocracia de la fe, y la burocracia nunca desarrolló, digamos. ¿Y qué es el kirchnerismo? Es la burocracia, no es la conciencia, no es la expresión. Además, porque Cámpora ya lo hablamos 30 veces, si Cámpora es la revolución, claro, japonés, viste, son todos, no importa. Pero el tema central está planteado en dónde respetás vos el pensamiento. ¿Qué es Brasil? Brasil, el más rico y el más pobre, aman Brasil. Y la Argentina es el único país del continente que tiene una oligarquía que odia a los pobres. Aquel Sarmiento de no derrochar sangre de gaucho. Y ese Sarmiento está vigente, hermano. Claro. Está bueno el ejemplo que pusiste, ¿eh? En Brasil, tanto los pobres como los ricos aman Brasil. Es decir, y en Chile también. Vos no encontrás un chileno pobre, rico, anti-Chile. Que reñie de su país, claro. Y acá vas a todos los barrios privados, son anti-Argentina. Y eso... La anti-Argentina es una cosa que no logramos superar y que en el fondo el menemismo superó por traición. Entonces era darle el poder al enano Roja. Acá Aldo López me dice, el mayor nivel de conciencia está en el pueblo, Hegel, ¿sí? Sí, claro que está en el pueblo. Por eso, el mayor nivel de conciencia está en el seno del pueblo. Sí. Y el resto es, tenés una oligarquía lúcida, como tiene Brasil, que es productiva, o tenés una oligarquía parásita, como tenemos nosotros, que es de bancaria o ladri, hija de Menem, cuando repartió lo que era de todos con el sinónimo de privatizar. Privatizar es la forma menemista de decir robar. Claro. Digo, este gobierno tiene muchas similitudes con el gobierno de Menem, inclusive creo que en algunas cuestiones se han exacerbado las mismas. Digo, si el 26 el resultado es negativo para el gobierno, vamos a hacer futurología, Julio. ¿Qué crees que va a pasar? No, van a estar obligados a negociar y el poder va a tener dos espacios sólidos. Kicillof, que se va lentamente, o sea, es capaz de hablar con Pañi y su ministro de ir a Wiñanski a explicar, digamos, que se va corriendo de la secta,
o los gobernadores que van planteando, son las dos esperanzas que tenemos. O pueden ser una misma entre Kicillof y los gobernadores. Pero no hay los partidos, ya los partidos no son. Son las personas que expresan o las provincias o el revivir del peronismo. Sí, digo, los partidos no son, y es cierto que la crisis de la partidocracia es casi terminal. Ahora, yo creo... Lo triste es que todos te dicen, los mercados opinan, y vos te quedás pensando, la gente no es importante, no, son importantes los mercados, porque los dueños de la guita son los dueños de la Argentina. Entonces, el voto es un riesgo que les da cada tanto. Adriana Ledesma dice, desde los tratados de Madrid somos un país que aceptó el estatus de derrotado de guerra. No tenemos real soberanía y la partidocracia lo oculta. Roberto Gandhi dice, se tiene que ir, Julio, no por vos, Milei, que renuncie Milei ¿para qué querés que sigamos sufriendo? Te dice a vos, es decir, no es que Julio lo esté sosteniendo, simplemente él cuenta su verdad. ¿Por qué los brasileños dice Aldo López, porque ni los brasileños ni los chilenos saquearon su país? Y hay un poco de eso. Hay un poco, bueno, fuga de capitales, nace, se va Isabel y deja 6.000 millones de dólares de deuda, nada. Martínez Dios, con ayuda de Cavallo, que ya era un pichón de vaciador de países, que van a nacionalizar la deuda externa, la deuda privada la hacen pública, es maravilloso, eso se llama robo en todo el mundo. Mira lo que dice Adriana, dice, la democracia en el 83 nace condicionada por la derrota de Malvinas y nadie lo explicitó ni hizo nada. Es cierto, eso sí, nace condicionada por la derrota de Malvinas, pero más que nada por la imposibilidad, por la ley de entidades bancarias, la supremacía de los bancos sobre las industrias. Si Rockefeller le hubiera torcido la mano a Henry Ford, no había Estados Unidos. Aldo López, ay, me mató Aldo con esto, Las aristocracias en una sociedad son las que transforman, no es la masa. Nosotros no tenemos una aristocracia patriótica. Es cierto, no tiene razón. Pero el aristo, que es los mejores, surge de los humildes, que es generado por el pueblo. No tenemos una... Patriota en Argentina no hay casi... Por eso hay que sacar el término P de peronismo y poner el P de patriotismo. Porque yo le escucho a Roberto Kachanowski y siento que él o Jorge Fernández Díaz son gorilas, pero son patriotas. Y a mí lo que me importa es el patriotismo. Después la relación que tenga con el peronismo, que tengan la que quiera. Al pueblo lo tienen narcotizado con pavadas y el dominio sigue, dice Fernando Yarvide. Gladys Velasco, no digan macanas, ahora Brasil tiene alta inflación con Lula. ¿Tiene qué? Alta inflación con Pobrecita, decirle que se compre una historieta. ¿Qué tiene que ver la inflación? ¿Cuántos millones tiene Brasil de reserva? ¿Qué tiene que ver la inflación? Claro. Creer que las patrias son menos patrias porque tienen inflación es que le metieron una inyección de nada en la cabeza. Brasil es patria, genera riqueza, integra decenas de miles de personas a clase media por año, y a veces tiene inflación. ¿Y qué? Si la moneda no es lo adorable, lo importante es el hombre, no la moneda. Fíjate, la moneda es un instrumento al servicio del hombre, no viceversa. Mira el chat que tengo, que indudablemente es fantástico. Adriana Ledesma dice, la explicación de la antipatria en las clases medias y altas es que tenemos una matriz educativa modelada por el mitrismo, que era profundamente admirador de Inglaterra y antipatria. ¿Sí? Estamos de acuerdo, firmo. Adriana dice, Novedades Hispanoamérica, así se llama. Seineldin lo hizo, solo que lo censuraron por todos lados. Es decir, tenemos un chat muy capaz, muy inteligente, que es una... Muy inteligente. Yo cené con Seineldin, ya lo conté, y bueno, algún día cuento la historia más, pero tuve muy buena relación con él.
Bueno, Bárbaro dice lo que digo, dice Aldo López. Cambió la estructura social de representación, son pymes políticas franquiciadas. Exactamente. Sí. Así. Bueno, hoy hay un montón de mensajes. Está buenísimo esto, Julio, porque estamos viviendo un momento muy sensible en el país, ¿no? Digo, yo siento que estamos en momentos de definiciones, por lo tanto deberíamos estar a la altura de las circunstancias para no equivocarnos, ¿no? Lo nuevo, ya dije, son los gobernadores o Kicillof. Esas son las dos patas de lo nuevo. Kicillof se tiene que sacar encima a la Cámpora y a Massa, y los gobernadores, bueno, los gobernadores, el error de poner a Florencia Randazzo en lugar de Monzó es un error que comete el gringo Schiaretti y que tiene un alto costo en los votos. Porque Florencia Randazzo no es querido por nadie. No encuentra consenso en ningún lado, es verdad. No lo quiere nadie. No lo quiere nadie, la verdad, sí, claro, sí. Julio, te mando un abrazo. Gracias. Usted es el último amigo que me queda. No, no, espero ser el primero, ¿sí? Bueno, aunque vos tenés célebres amigos. Eras amigo del Papa Francisco, digo, a partir de ahí, chau, ¿sí? Ahí para abajo todos. Claro. Un abrazo grande, Alberto. Chau, Julio, chau. Julio Bárbaro, amigo, ¿sí? Gracias a Dios. Es decir, esto que hacemos nos ha dado la chance, Fer, y lo hacemos todos los días porque lo compartimos, de vincularnos con gente que te ayuda a pensar. Nosotros intentamos lo mismo, ¿sí? A veces lo logramos, otras veces no. Ahora, no tengo ninguna duda que si no nos repensamos, ¿sí? ¿Me querés decir algo, Fer? Si nosotros no nos repensamos en el medio de toda esta crisis que estamos viviendo, porque todos vivimos una crisis de alguna manera, unos en algunos aspectos, otros en otros, pero todos tenemos una crisis, ¿sí? O una situación crítica, porque el país está en crisis y por lo tanto de alguna manera nos golpea. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo hacemos para construir una alternativa que sea diferenciadora de todo esto y que nos ayude a que la cosa fluya. Que no sea todo tan caótico, tan crítico. Me parece que tenemos que apostar a eso. Aldo López.